Bueno, lo que vamos a ver hoy es el segundo práctico de contrastes de hipótesis. En la primera clase práctica de contraste de hipótesis, lo que vimos fueron pruebas de hipótesis para una media y una proporción. Lo que vamos a ver ahora son pruebas de hipótesis para dos medias y dos proporciones. En la cartilla están muchos ejercicios resueltos. En esta clase solo vamos a resolver tres de esos ejercicios, uno de cada tipo, y el resto, bueno, les quedan como para que ustedes practiquen solos en su casa. Al final del apunte tenemos un resumen de fórmulas que son las que se van a usar. Acá ven, un resumen de fórmulas que son las que vamos a usar en este trabajo práctico. Y también tenemos en algunos de los ejercicios como unos mini tutoriales de cómo resolverlos utilizando Infostat. Bueno, el primer ejercicio que vamos a ver hoy es el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 lo que nos dice es que se realizó un experimento para comparar dos marcas de máquinas cosechadoras, tomando 5 máquinas elegidas al azar de cada marca y registrando los volúmenes cosechados en toneladas durante un día con los siguientes resultados. Entonces tenemos la marca 1 con 5 mediciones, o sea que el N, el tamaño de muestra de la marca 1, es 5 porque tenemos 5 mediciones para esa marca, y el tamaño de muestra para la marca 2, que la vamos a simbolizar como N2, también es de 5. Y lo que queremos saber es si con un 5% de error podemos afirmar que los volúmenes medios cosechados son diferentes. O sea, este problema lo tenemos que poner en un contexto de contrastes de hipótesis. Bueno, antes de proceder al planteo de las hipótesis y los cálculos, vamos a calcular las medidas de resumen de estos datos. Bueno, ¿qué medidas de resumen necesitamos para hacer una prueba de hipótesis? Necesitamos las medias muestrales, las varianzas muestrales y los tamaños muestrales, que ya los tenemos. Este valor de acá va a ser el x barra 1, el 268 es el x barra 2, 0,218 va a ser s cuadrado 1, 0,422 va a ser s cuadrado 2 de la cosechadora 2. Y este es N1 y N2, como ya vimos aquí arriba. Bueno, ¿cómo calculamos estos valores? Para calcular estos valores usamos las fórmulas que ya hemos visto en las clases de estadística descriptiva. O también las podemos calcular en Infostat. Si nosotros tenemos cargados los archivos para este problema de esta manera, nos venimos aquí a estadísticas medidas de resumen y le decimos que vamos a calcular medidas de volumen cosechado, que es donde están los valores numéricos, y que tenemos que hacer una subdivisión ahí por marca. Entonces vamos a aceptar. Bueno, ¿qué pedimos? Lo que estamos diciendo ahí que calcula es la varianza. La n-1, recuerden que la n-1 es la varianza muestral. Bueno, mínimo y máximo sacamos, damos a aceptar, ven, y ahí están calculados los valores de Infostat con Infostat que coinciden, son los valores que están puestos ahí. Si los ven, son los mismos valores. Bueno, entonces con eso calculado podemos pasar ahora al planteo de las hipótesis. Recordemos que la hipótesis nula es una hipótesis que es no especulativa. O sea que para la hipótesis nula todas las cosas son iguales. En este caso tenemos dos marcas de cosechadora, entonces no especulamos nada. Nosotros decimos que las medias de las dos cosechadoras son iguales.
Pero lo que nosotros en realidad queremos saber y que es lo que nos preguntan no es si son iguales, es si son diferentes. Bueno, y eso es lo que va acá planteado en la hipótesis alternativa. Entonces, como en la hipótesis alternativa dice diferente, ese diferente nos indica que tenemos que hacer una prueba de dos colas o prueba bilateral. Pero cuando nosotros tenemos estos casos en que hay dos condiciones en comparación, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas para decidir el estadístico de prueba. Vamos a venir aquí al resumen de fórmulas y vamos a ver todos los casos posibles que hay y qué decisiones tenemos que tomar. Bueno, fíjense que acá tenemos pruebas de hipótesis. Acá están los estadísticos que usamos. Ven acá dice en esta columna observaciones independientes. Aquí. Y en esta otra dice observaciones pareadas. Bueno, o sea que para elegir el estadístico primero tenemos que decidir si tenemos observaciones independientes o pareadas. Bueno, ¿qué es una observación independiente? Es cuando de cada unidad experimental viene un solo dato. Entonces lo pongamos en el contexto de las cosechadoras. Cada cosechadora nos va a dar un dato del volumen que ha cosechado esa máquina. O sea, ese es un caso de observaciones independientes, porque los valores de cada cosechadora son independientes de los valores de otra. O sea, cada una nos da su dato. O sea, vamos a ver en el próximo ejercicio, en la observación pareada, que de cada unidad experimental o individuo u objeto que está ahí bajo estudio, no nos da un solo valor, sino que nos da dos valores. Y esos valores no son independientes entre sí. Y eso es lo que se llama un caso de observaciones pareadas. Ahora, habiendo definido que tenemos observaciones independientes, bueno, tenemos varios estadísticos de prueba posibles. Tenemos un primer caso, es este, que se usa cuando los desvíos estándares de las poblaciones son conocidos. Y en ese caso se usa el estadístico Z, que no es lo común. Lo más común es que nosotros no conozcamos los desvíos estándares poblacionales. Entonces ahí tenemos dos casos posibles. Tenemos un estadístico que es T, que es este que está acá, que se da cuando las varianzas o los desvíos estándares son desconocidos pero son iguales. Bueno, acá dice iguales, pero no nos referimos a la igualdad matemática, sino que son razonablemente similares. Y este es el caso que nosotros llamamos del estadístico T para varianzas homogéneas. O sea, no es una igualdad matemática, sino se quiere saber si son similares las variabilidades. Y ese es el caso de varianza homogénea. Y tenemos el otro caso, bueno, faltó ahí homogénea. Faltó el otro caso que tenemos es el estadístico T', que se usa cuando los desvíos estándares son desconocidos y diferentes. Y este es el caso de varianzas heterogéneas. O sea, en este problema en particular, nosotros estamos en un caso de observaciones independientes, pero todavía no sabemos si las varianzas son homogéneas u heterogéneas. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer primero, porque tenemos que decidir si vamos a usar este estadístico T para varianzas homogéneas o este otro, el T', para varianzas heterogéneas. Entonces volvamos a nuestro ejercicio y veamos cómo se hace ese cálculo para tomar la decisión sobre si las varianzas son homogéneas o heterogéneas. Entonces, para decidir eso, vamos a hacer lo que se llama la prueba F de homogeneidad de varianzas. O sea, esta es una prueba de hipótesis que hay que hacer antes de hacer la prueba T de comparación de medias. Y el objetivo de esta prueba complementaria es decidir si las varianzas son homogéneas o heterogéneas. Si aceptamos la nula en este test,
vamos a usar el estadístico de prueba T. Y si rechazamos la hipótesis nula, vamos a usar el estadístico de prueba T'. Entonces, ¿cómo se construye esa prueba? Bueno, es una prueba de hipótesis, entonces tiene los mismos pasos que tiene cualquier planteo de hipótesis. Entonces, el primer paso es plantear las hipótesis para la prueba de homogeneidad de varianza. ¿Cuál va a ser la nula? Igualmente, que siempre no es especulativa, decimos que las dos varianzas de las dos poblaciones son iguales. Y la alternativa es que la varianza de una es más grande que la varianza de otra. O sea, estamos haciendo una prueba unilateral. Ahora, hay que prestar atención acá. En la de media estamos poniendo 1 y 2. Pero acá estamos poniendo la varianza de la marca 2 primero. ¿Por qué? Porque nuestros valores muestrales que están calculados acá nos están mostrando que en los valores muestrales el valor correspondiente a la cosechadora 2, o sea el S cuadrado 2, es más grande que el S cuadrado 1. Entonces yo lo que quiero saber es si en la población este valor 0,422 corresponde a una varianza poblacional más grande que este 0,218. Entonces por eso es que acá estoy poniendo sigma cuadrado 2 a primero, porque si no, no tendría sentido. Bueno, entonces hacemos una prueba unilateral derecha. Fijamos el nivel de significación, como siempre, en 0,05 o en 0,01. En este caso lo fijemos en 0,05. Y el estadístico de prueba que se usa para esto tiene una distribución que se llama la distribución F de Snedeker. Y esa distribución F de Snedeker es una distribución con asimetría positiva que comienza en 0 y se hace asintótica hacia más infinito. La idea es exactamente la misma de antes. Nos fijamos si la prueba es unilateral o bilateral y según eso decidimos si el alfa va hacia la derecha completo o hacia la izquierda completo o dividido en dos entre las dos mitades de la distribución de probabilidad. Entonces, como en este caso es una prueba unilateral derecha y alfa es 0,05, el nivel de significación completo está hacia la derecha. Por eso acá está indicado que esa cola vale 0,05. Ahora, ¿cómo buscamos el valor? Que acá dice que es 639, pero ese valor lo tenemos que encontrar nosotros a partir de una tabla. ¿Cuál tabla vamos a usar? La tabla de la distribución F de Snedeker. Bueno, la tabla se las muestro. La tabla tiene un nivel de significación ya prefijado. O sea, hay una tabla para el F de 005, que es esta, que tiene 2 páginas, y la otra que les hemos puesto ahí en los apuntes es la de 001. O sea, acá está indicado el nivel de significancia de la prueba. O sea que todos los valores que están acá adentro del cuerpo de la tabla son valores de la distribución F tal que queda un 005 hacia la derecha en esta tabla o un 001 hacia la derecha en la otra que está más abajo. Entonces, ¿cómo entramos a la tabla de la distribución F? Bueno, entonces lo primero que elegimos es el nivel de significación y eso nos va a indicar a cuál de las dos tablas vamos. Como en este caso hemos elegido la significación del 5%, vamos a la tabla, la primera, la que tiene F 0,05. Y acá nos dice que los parámetros que necesitamos para poder ingresar son NU1 y NU2. ¿Qué es NU1 y NU2? Bueno, NU1 es el tamaño de muestra menos 1 de la varianza que va en el numerador del estadístico. Bueno, el estadístico es este que está acá. Ven que es el cociente de dos varianzas. Entonces,
Nu1 son los grados de libertad de la varianza que está el numerador. O dicho de otra manera, es la cantidad de datos que usamos para calcular la varianza que está en el numerador, que es la varianza más grande, porque el estadístico F siempre se construye con la varianza mayor, que esto es S, la varianza mayor muestral en el numerador y la varianza menor en el denominador. O sea, así se lo construye al estadístico F. Entonces, Nu1, que es lo que necesitamos para ingresar a las columnas, son los grados de libertad con los que se calculó la varianza mayor. Bueno, ¿cuántos eran nuestros tamaños de muestra? La varianza más grande, que es 0,422, se calculó a partir de una muestra de tamaño 5. O sea que esta tiene, ese Nu1 tiene 5 menos 1, 4 grados de libertad. Y esta varianza, que es más chica, que es la que va en el denominador, que es Nu2, como el tamaño de muestra también es 5, también tiene 4 grados de libertad. Entonces ahora vamos a la tabla y entramos por los grados de libertad de la varianza mayor, que es la que está en el numerador, que es 4, y en la fila por la varianza, los grados de libertad de la varianza menor, que es la que va en el denominador del estadístico de prueba, que también es 4. Entonces vamos a la intersección y nos dice que el valor de F que deja 0,05 de área a la derecha es 639. Entonces la región de aceptación de la hipótesis nula es igual que en la T y en la Z, va desde 0 a 639, y la región de rechazo de la hipótesis nula va desde 639 hasta más infinito. Entonces, con los valores críticos definidos, calculamos el estadístico. Y el estadístico de prueba es la varianza muestral mayor dividida en la varianza muestral menor. Y acá quiero recalcar algo. La prueba F hace cociente de varianza, no de desvíos estándares. No se vayan a confundir con eso. Si les damos como dato los desvíos estándares, ustedes lo tienen que elevar al cuadrado para poder hacer la prueba de homogeneidad de varianza. Bueno, hacemos el cociente de la varianza muestral mayor sobre la menor y nos da 1,94. ¿Dónde cae 1,94? Cae aquí, más o menos, y esa es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Como aceptamos la hipótesis nula, estamos diciendo que, aquí está la hipótesis nula, que las dos varianzas son similares, o sea que son homogéneas. Y si son homogéneas, el estadístico de prueba que vamos a usar es el estadístico T. Y ese estadístico T tiene esta expresión, que está aquí. Bueno, entonces, ahora que sabemos ya, primero habíamos definido que son muestras independientes, ahora definimos que las varianzas son homogéneas, entonces ya sabemos qué estadístico tenemos que usar para estas hipótesis, que son las que en realidad a nosotros nos interesan. Entonces volvamos a la hipótesis de interés, y es que los volúmenes cosechados por las dos máquinas son iguales, o queremos saber si hay diferencia. Fijamos el nivel de significación en 0,05, seleccionamos el estadístico de prueba, que ya sabemos cuál es T, y definimos las regiones críticas. Bueno, recordemos de las clases anteriores que si estamos trabajando con alfa 0,05 en una prueba bilateral, quiere decir que la mitad del valor de alfa viene aquí a la derecha y la otra mitad viene aquí a la izquierda. Pero acá, en esta prueba T, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Bueno, los grados de libertad en este caso
en el resumen de fórmulas lo tienen ahí escrito, es el tamaño de muestra de la cosechadora 1 más el tamaño de muestra de la cosechadora 2 menos 2. O sea, en nuestro caso va a ser, eran 5 para la cosechadora 1, 5 para la cosechadora 2, 5 más 5, 10, menos 2, 8. O sea que la distribución T con lo que estamos trabajando tiene 8 grados de libertad y un área hacia la derecha de 0,025. Vamos a la distribución T, esta es la tabla de la distribución T. Entonces entramos por 0,025, que es la cola que quedó a la derecha, y con 8 grados de libertad. O sea, estamos entrando por aquí hasta 8, que son los grados de libertad, y el valor crítico es 2,306. Entonces volvamos al apunte y aquí está marcado 2,306. Pero como la distribución T es simétrica y nosotros también tenemos región de rechazo hacia la izquierda porque la prueba es bilateral, el valor es el mismo pero con signo negativo. Entonces la configuración de las regiones de aceptación y rechazo queda como está aquí en la figura. O sea, ahora hacemos el cálculo del estadístico de prueba y nos fijamos si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Bueno, la expresión del estadístico es esta, está la diferencia entre las dos medias. Acá está esta cantidad que se llama SP, que es un desvío estándar ponderado como un promedio, es un promedio de los dos desvíos estándares, de las dos varianzas en realidad, y se calcula de esta forma. Tamaño de muestra menos 1 por la varianza de cosechadora 1, más tamaño muestra de la cosechadora 2 menos 1 por la varianza de la cosechadora 2, dividido en N1 más N2 menos 2. Bueno, eso da 0,5657, que es el valor que vamos a poner acá. Y eso va por la raíz de 1 sobre el tamaño de muestra de la cosechadora 1 más 1 sobre el tamaño de muestra de la cosechadora 2. Bueno, reemplazamos y el valor nos da 0,727. Vamos ahora a la región crítica y ¿dónde está el 0,727? Bueno, 0 es el punto central de la distribución T. Y esto está ahí, muy cerquita del 0. Es 0,727. Bueno, ¿qué quiere decir eso entonces? Que el estadístico de prueba ha caído en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, como está en la zona de aceptación de la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis nula. Esta. Entonces concluimos que los volúmenes medios de ambas cosechadores son iguales. Bueno, ¿cómo hacemos eso en Infostat? Bueno, en Infostat cargamos los datos de esta forma que están viendo ahí. Nos vamos a estadística, inferencia basada en dos muestras. Y acá le pedimos prueba T. Esta prueba T que aparece acá es la de muestras independientes. Y acá más abajo hay otra prueba T para muestras pareadas. Entonces elegimos la prueba T. Entonces le decimos a Infostat que la variable es volumen cosechado y que tenemos las marcas en la columna que se llama marca. Damos a aceptar. Y acá abajo quiero que presten atención a esto. Esta parte de aquí hace automáticamente la prueba de homogeneidad de varianza. O sea que Infostat decide automáticamente si tiene que usar el estadístico T o el estadístico T'. Entonces si yo marco ahí, la decisión la va a hacer Infostat internamente y va a arrojar la prueba T en forma correcta. Le damos a aceptar. Bueno, y ahí nos aparecen los resultados. ¿Qué es esta parte que tiene acá? P-on bar. Ese es el p-valor de la prueba de homogeneidad de varianzas. Recordemos que con el p-valor nosotros
decidimos en base a que si el p-valor que da Infostat es mayor que nuestro alfa, aceptamos la hipótesis nula, y si el p-valor es menor que el alfa, rechazamos la hipótesis nula. Este p-valor que está acá corresponde al p-valor de la prueba de homogeneidad de varianzas, con la hipótesis nula que ya vimos. O sea, a ver, las repasemos a las hipótesis. Las hipótesis están acá, ahí, estas. Y acá nos dice que la prueba de hipótesis tiene un p-valor de 0,5381, o sea que la prueba esta nos refiere a aceptar la hipótesis nula, o sea que las varianzas son homogéneas. O sea, llegamos a la misma conclusión que cuando la hicimos a mano. Y después lo que hace es la prueba T, que es la que acabamos de hacer. Y acá está el valor del estadístico T y el p-valor para tomar la decisión sobre si aceptamos o rechazamos la nula. Como este p-valor es 0,4881, que es más grande que 0,05, entonces acepto la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula? No la de las varianzas, esa es la que hicimos recién. Esta, la de la igualdad de medias. Bueno, aquí termina este ejercicio. Vamos a ver ahora un caso de pruebas pareadas. Ese ejercicio, ahí hay varios que están ya resueltos para que ustedes practiquen los conceptos que nosotros les estamos enseñando acá en esta clase. Bueno, ahí tenemos el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos dice que tenemos dos métodos de medición alternativas para medir la cantidad de sacarosa en remolacha azucarera. Entonces lo que se hace es, se toman 10 frascos y de cada frasco se evalúa los dos métodos. O sea, con la mitad del líquido se evalúa el método A y con la otra mitad del líquido se evalúa el método B. O sea que de cada frasco están saliendo dos datos. Bueno, cuando así de cada objeto o individuo que está en el estudio están saliendo dos datos, ese es un caso de muestras pareadas. El caso de las máquinas cosechadoras, cada máquina nos da un volumen, uno solo. No es como este, en donde cada frasco nos está dando dos datos. Entonces, por eso este es un caso de muestras pareadas. El caso de muestras pareadas, si venimos acá al resumen de fórmula, vamos a ver que hay un solo estadístico para ese caso, que es un estadístico T que tiene esta expresión para el cálculo. Entonces veamos cómo se procede para calcular la prueba T para muestras pareadas. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los datos en esta forma vertical, en donde en la columna acá en esta columna están todos los datos del método A y en esta columna están todos los datos del método B. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer la resta. 11 menos 11,5 menos 0,5, 5 menos 5,6 menos 0,6. Y eso nos genera las diferencias entre esos dos valores que vienen de un mismo frasco. Y a esas le llamamos las D sub I. Una vez que las tenemos calculadas, sacamos la media de esas diferencias. Como es una media de diferencia, también le llamamos la D barra, la diferencia promedio. Después las elevamos al cuadrado a todas esas diferencias promedios y con eso procedemos a hacer la prueba de hipótesis. Esto nos va a servir para calcular el estadístico de prueba. Bueno, ¿cómo hacemos? Igual que siempre, hay que hacer los pasos de siempre. Primero planteamos las hipótesis. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? La nula siempre es la igualdad entre las dos condiciones. En este caso sería que la media de A es igual a la media de B. Pero como estas muestras son pareadas, tiene más sentido hacer esta otra expresión de la hipótesis nula. Y es decir que las medias de las diferencias es 0. ¿Y por qué decimos que la media de las diferencias es 0? Porque si los dos métodos dan los mismos resultados, el valor
que obtenemos aquí y el valor que obtenemos acá tendrían que ser iguales, y eso tendría que ser igual para todos los datos. Entonces las diferencias que nosotros esperaríamos acá serían 0 todas, por lo tanto el promedio de esas diferencias tendría que ser 0 si los dos métodos generaran los mismos resultados. Entonces por eso ponemos así: la media de la diferencia es 0 o la media de las diferencias distinta de 0. Pero implícitamente lo que estamos diciendo es que la media de los dos métodos son iguales o que las medias de las dos son diferentes. Ahora fijamos el nivel de significación. Recuerden, siempre 005 o 001. El estadístico de prueba es este t, que en el numerador tiene las de barra, o sea, la media de las diferencias, y en el denominador está el cociente del este s de d, es el desvío estándar de las diferencias dividido en raíz de n. Y el n, en este caso, es el número de pares de observaciones, o sea, en este caso sería el número de frascos. Tenemos 10 frascos y ese es el tamaño, pero como cada frasco da 2 datos, hay 20 datos, pero son 10 frascos. Entonces, como son pareadas, en este caso es el número de pares que hay, el tamaño de la muestra. Bueno, el desvío estándar de las diferencias usa la misma fórmula que usamos para sacar diferencias, desvíos estándares en estadística descriptiva, solo que como acá los datos son diferencias, en vez de poner x sub y en la fórmula ponemos las d sub i, pero es la misma fórmula. Bueno, aplicamos ese desvío estándar de 0,36. Luego aplicamos la expresión para el estadístico de prueba, es la de barras sobre la s de d dividido en la raíz del número de frascos. Y eso da menos 0,255. Bueno, ahora veamos la región de rechazo. Tenemos una prueba T que va a tener, como son 10 frascos menos 1, son 9 grados de libertad. Y como la prueba es al 5% en dos colas, tenemos 0,025 a la derecha y 0,025 a la izquierda. Entonces vamos a la tabla de la distribución F y veamos cuánto vale el valor. Tenemos 0,05 en dos colas, o sea que entramos por 0,025 aquí. Tenemos 9 grados de libertad. Venimos acá. El valor crítico es 2,262. Aquí está. Pero como tenemos cola para el otro lado y la distribución es simétrica, el del otro lado es el mismo valor, pero negativo. Bueno, ¿cuánto nos dio el valor del estadístico t? Menos 0,255. O sea, cae más o menos por aquí. Cae en plena zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Y como respuesta a nuestra pregunta, si había diferencia entre los dos métodos, como hemos aceptado la hipótesis nula, entonces decimos que tenemos evidencias para decir que las medias de los dos métodos son iguales, o sea que los métodos dan el mismo resultado. Si esto lo hacemos con Infostat, tenemos que cargar los datos en forma diferente a como los calculamos en el caso de muestras independientes. Acá cada una de los valores de cada método van en una columna diferente, porque los ponemos así fila a fila, igual que hicimos recién, porque Infostat va a hacer lo mismo que hicimos nosotros, va a sacar las diferencias fila a fila. Y cuando pedimos el procedimiento vamos a estadísticas, inferencia basada en dos muestras, y de ahí nos venimos hasta donde dice acá prueba T apareada. Bueno, ahí le decimos que nuestros datos están en las columnas que se llaman método A y método B. Damos a aceptar. Acá le decimos, por defecto está prueba bilateral, como es bilateral lo dejamos ahí al valor
y damos a aceptar. Entonces, ¿qué nos dice acá? El n, ven, el número de frascos, este que está acá es d barra, este es el s de d, y este es el valor del estadístico t, que vale menos 0,26 y tiene un p-valor de 0.8009. Como este 0.8009 es más grande que el alfa, que era 0,05, entonces aceptamos la hipótesis nula. Bueno, con esto termina el ejercicio de pruebas pareadas. Ahí lo tienen como tutorial en el apunte. Vamos ahora a ver una prueba para una proporción, para dos proporciones. Acá tenemos el ejercicio 10, que es el caso de dos proporciones. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 10? Nos dice que un laboratorio quiere conocer la receptividad que puede tener un nuevo herbicida en el mercado, y para ello se selecciona una muestra aleatoria de 200 productores de soja y 400 de poroto. A esos productores se les entregó el producto para que lo prueben. Y después de la campaña les pregunta a esos mismos productores si van a comprar o no el producto. En el caso de los sojeros, 110 dijeron que sí, y en el porotero 250 dijeron que sí. Entonces, resumamos la información acá. Entonces tenemos el tamaño de muestra de los sojeros es 200, y el tamaño de muestra de los poroteros, que le llamamos n sub p, es 400. El número de éxitos, o los que dijeron sí, en el caso de los sojeros es 110, le llamamos el x sub s, y en el caso de los poroteros, el número de éxitos, o productores que dijeron que sí, es 250, y eso le llamamos el x sub p. Entonces la pregunta es, ¿existe una diferencia significativa entre la proporción de respuestas afirmativas en los dos grupos de productores? Eso es lo que queremos saber. Entonces, hay que ponerlo en términos de contraste de hipótesis para ver si estas proporciones son iguales o no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, planteamos la hipótesis nula, que va a ser que el pi, o sea, la proporción poblacional de sojero, es igual a la de porotero, versus que esas proporciones son diferentes. El nivel de significación es 0,05 y el estadístico de prueba hay uno solo para este caso, que es el estadístico Z, que tiene esta expresión que está acá. Ahora, para calcular ese estadístico Z, nosotros necesitamos la proporción de éxitos en los sojeros, que es este P sombrero S, y la proporción en los poroteros, que es el P sombrero P. Y este P sombrero es la proporción de éxitos total en la muestra completa, sin discriminar si son poroteros o sojeros. Entonces veamos cómo lo calculamos. La proporción estimada de sojero es el número de éxitos de los sojeros sobre el tamaño de muestra de los sojeros. O sea, 110 sobre 200, que es lo que hemos puesto en este cuadrito, 110 sobre 200. Por lo tanto, la de P sombrero de porotero va a ser 250 sobre 400, que es la que está acá, y es 0,625. Y la proporción de éxitos totales, sin discriminar si son sojeros o poroteros, bueno, va a ser el número de productores que dijeron sí, que es la suma de los sojeros más los poroteros, 102 más 250 es 360, sobre el tamaño de muestra total. Como eran 200 sojeros más 400 poroteros, el tamaño de muestra total es 600. Bueno, reemplazamos, calculamos el estadístico, nos da menos 1,34. Como el estadístico de prueba es Z, entonces, ¿dónde vamos a buscar el valor crítico? En la tabla de la distribución normal estándar, que ya la conocemos. Esto lo hemos visto en el práctico de normal. Entonces, ¿cómo encontramos el área? Bueno, si la prueba es bilateral, tenemos 0,025 hacia la derecha, 0,025 hacia la izquierda, o sea, entre las dos colas suma 0,05,
Por lo tanto, el área central que tenemos es 0,95. O sea que para una prueba bilateral al 5% de significación es equivalente a un área centrada de 0,95. O 1 menos A, que es lo que queda en las colas, de 0,05. Bueno, y ese valor crítico es más o menos 1,96. Entonces volvamos a nuestro ejercicio. Y acá tenemos delimitadas las regiones críticas. Bueno, menos 1,34 es lo que nos dio el estadístico de prueba. O sea que cae más o menos por acá. Está por arriba del menos 1,96. Entonces cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula y concluyo que la proporción de sojeros es igual a la proporción de poroteros. Bueno, ¿cómo se hace esto en Infostat? Bueno, en Infostat, para este caso, no necesito cargar ninguna tabla de datos. Me voy a estadística, inferencias basada en dos muestras, y me voy acá donde dice diferencia de proporciones. Y acá lo que tengo que cargar son los tamaños muestrales. Entonces recordemos que eran 200 ojeros y 400 poroteros. De los 200 ojeros, 110 dijeron que sí, o sea es el número de éxito. Y en los ojeros poroteros, 250 dijeron que sí. Y ahí tenemos todos los datos. Ahora le pedimos acá, ven, dice calcular, presionamos calcular. Y acá Infostat nos dice que el p-valor para esa prueba de diferencia de proporciones o de igualdad de proporciones, también le podríamos decir, es de 0,078. Eso es mayor que 0,05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. Bueno, con esto terminamos las explicaciones. Quedan en la cartilla varios ejercicios que están resueltos, bien explicados, y hay algunos que no están resueltos, es para que ustedes practiquen solos a ver si han entendido bien estos temas. Bueno, acá terminamos. Muchas gracias.